Pues bueno, creo que ahorita el tema común de todos es el calor, es una situación atípica. Estamos pasando calores demasiado agresivos, arriba de los 40 grados. Yo hubo un día que, un sábado, no resistí, le dije a mi esposa, voy a meterme al mar porque no resisto tanto calor. Me metí, estaba calmado, pero empecé a notar que había mucha corriente y cuando me di cuenta ya me estaba alejando mucho. La verdad me dio miedo, sentí miedo, tuve temor y pues hice lo posible y salí, pero sí sentí miedo, ¿no? No sé cómo sea usted, pero pues yo soy bastante miedoso en muchos aspectos. El miedo es un producto natural del cuerpo humano para advertirnos del peligro. Sin embargo, hay un miedo que es sumamente necesario y benigno, no precisamente miedo, pero es lo que se llama el temor de Jehová. El temor de Jehová. Piense usted en esto. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, ya estaba vencido el Egipto. ¿Por qué en el Mar Rojo pues escaparon? Pudo haber el Señor cerrado y los carros de Faraón pues no hundirse. Pero ¿qué pasó? Que el Señor decidió hundir a los carros del Faraón. Murieron muchos egipcios, muchos militares egipcios. ¿Por qué envió el Señor un oso a matar a 42 jóvenes que se burlaron de Eliseo? También son cosas que uno dice, ¿por qué suceden? ¿Por qué en la iglesia de Corinto, la gente se enfermaba y hasta moría por participar indignamente de la cena del Señor? Para enseñarnos el temor del Señor es la respuesta. El temor del Señor, es algo que debemos tener muy presentes. Hermanos, con Dios no se juega, tengamos temor del Señor. Le pedí a la hermana Zulmi entonáramos Sublime Gracia porque hay una estrofa que yo no entendía muy bien y bueno, siempre aprende uno al estudiar la palabra de Dios. Pero la segunda estrofa dice, su gracia me enseñó a temer. Yo decía, ¿por qué la gracia de Dios me enseña a temer? No debiera ser que la gracia de Dios me dé confianza. Ciertamente da confianza, pero también la gracia del Señor nos enseña a tener temor de Jehová. Es importante, quise compartirlo con ustedes porque estamos en días muy complejos, un milenio muy complejo, creo que del 2015 para acá con todo lo que es el posmodernismo y la difusión de medios de comunicación y redes sociales, estamos expuestos a un bombardeo tremendo de situaciones que van en contra de la lógica humana y desde luego en contra de la palabra de Dios. Algunas cosas dentro del ámbito cristiano, ¿no? Se ha hecho popular decir el temor de Jehová es reverenciarlo, el Señor es nuestro mejor amigo, no pasa nada si me porta mal, pues Dios es perdonador, pues ¿qué tiene de malo eso? Dios perdona, no castiga, varias situaciones que están fuera de la palabra de Dios. ¿Es correcto? Déjeme decirle que si un cristiano que es miembro en plena comunión se aleja de la iglesia, empieza a caer en prácticas deshonestas, empieza a caer en vicios, realmente está viviendo una fe falsa y muy probablemente nunca haya sido salvo. Tengamos cuidado con eso. Al venir al Señor tenemos que tener esta seguridad de salvación. Y es que uno de los problemas que tenemos como cristianos es que no conocemos al Dios que adoramos, no conocemos los atributos de Dios y empezamos a crear un Dios a nuestra medida, un Dios cómodo, un Dios con el que nos sentimos bien y decimos, bueno, pues si yo hago esto, no tiene nada de malo, Dios es amor. Si yo hago otra cosa, pues no pasa nada, Dios es amor. Empezamos a crear, repito, un ídolo, un Dios que no existe. Pensamos en un Cristo como cordero, pero se nos olvida que también Cristo es un león. Pensamos en el Cristo crucificado, pero no como el Cristo resucitado, que vendrá lleno de gloria y poder para juzgar a los vivos y a los muertos. Actualmente el Señor está en su estado de exaltación, ya nada más le falta un paso del estado de exaltación. La exaltación fue resurrección, ascensión, estar sentado a la diestra del Padre y falta su segunda venida. Esa segunda venida vamos a ver un Cristo totalmente diferente al que conocemos. El Cristo humillado, el Cristo crucificado. Va a venir un Cristo triunfador, un Cristo juez, un Cristo que realmente es el Dios que adoramos. Y bueno,
Repito, este mensaje el Señor puso en mi corazón compartirlo con ustedes porque estamos viendo tiempos complejos, repito, y quise retomarlo. Hay algunos teólogos le dicen cristianos nominales, o sea, cristianos nada más de nombre, y bueno, el sermón es su gracia me enseñó a temer, porque la gracia del Señor me enseña a tener temor de Jehová. Y si usted piensa que el sermón es para asustarlo, está usted en lo correcto. Yo quisiera exponer la palabra de Dios, no hacer sustos y situaciones solo por asustar, sino exponer la palabra de Dios. Pero todo, repito, Cristo es fuego consumidor y todo aquel que no obedece el evangelio de Cristo se va al infierno, aunque se oiga fuerte. Y quisiera sustentar esto en la segunda carta a los tesalonicenses. Si podemos ir antes de entrar a Jeremías a ver esta situación de la parousia del Señor. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10, por favor. Segunda de Tesalonicenses 1, 6 al 10. Y siempre invito a traer las Biblias a la casa del Señor. No me gusta proyectarlas en el sermón porque lo que yo prefiero es que usted se confronte con la Escritura en lo personal. Dice la segunda epístola de San Pablo a los tesalonicenses: porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros. Cuando se manifiesta el Señor Jesús, fíjense, cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando venga en aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. ¿Cómo va a venir el Señor Jesús? En llama de fuego. Dice la Escritura, el verso 7, ustedes que son atribulados les va a dar reposo. Pero el verso 8 dice que en llama de fuego vendrá el Señor para dar retribución a los que no conocieron a Dios. Y fíjense, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Una cosa es conocer el evangelio y otra cosa es obedecer el evangelio del Señor Jesús. Ahí es donde quiero llegar, y para obedecerlo es una herramienta que el Señor nos regala en su gracia, es el temor de Jehová. ¿Qué les va a pasar a los que no obedecieron el evangelio de Jesús? Los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cristo vivió un infierno en la cruz. Elí, Elí, lama sabactani, estaba separado de la presencia del Señor. Fue su momento más gris, más negro en la cruz del Calvario. Estar separado de la presencia de Dios es algo horrible, y eso es en el infierno. Y las personas que no obedecen al evangelio del Señor Jesús sufrirán pena de eterna perdición, excluidas de la presencia del Señor. Por ello, repito, la idea de que retomemos nuestra doctrina. Esto es parte de la perseverancia de los santos, pero es importante que como creyentes nos demos cuenta que hay un Cristo crucificado, pero que ya ahorita está en su estado de exaltación y vendrá a dar retribución a los que no obedecen al evangelio y los va a mandar al infierno. Dice en una de sus ilustraciones: apartados de mí, hacedores de maldad, yo no los conocí. Señor, pero en tu nombre eché fuera demonios. Señor, yo te prediqué, no te conozco, porque no hiciste la voluntad de mi Padre. ¿Cómo hacer la voluntad de mi Padre? Vayamos a lo que es el temor del Señor para poder tener esta certeza de salvación, porque nadie llegará al cielo si no tiene este temor del Señor. La gracia del Señor, la gracia irresistible del Señor Jesucristo produce este temor de Jehová. Y veamos esta contemplación del espectacular temor de Jehová para los cristianos, algo que el Señor nos ha dado. Y los invito a ir nuevamente a Jeremías, por favor, Jeremías 32, mantenga su Biblia abierta, vamos a ver varios pasajes y vamos a centrarnos a partir del verso 39 al 41. En esos tres versos está centrado el mensaje. Su gracia me enseñó que el temor de Jehová requiere nuevos corazones, El contexto en el que está escrito
Jeremías es con el ejército babilonio sitiando la ciudad de Israel. Gracias a Dios no tenemos la experiencia de estar sitiados, ni mucho menos de pasar por una guerra. Creo que desde 1930, que fueron los cristeros, la última guerra que tuvo el país, pero un sitio es algo terrible, es lo que está viviendo Gaza. Y en medio de ese sitio, y que el Señor Jesús les dice que el pueblo de Israel lo ha desobedecido, enseña un juicio que va a efectuar, pero también enseña su misericordia, y es en medio de ello donde nos dice: les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Requieren nuevos corazones. Tener temor de Jehová requiere nuevos corazones, dice el verso 39. Les daré un corazón y un camino, ¿para qué? Para que me teman perpetuamente. O sea, el Señor está diciendo: ten temor de mí, teme, y te voy a dar un corazón para que me temas. Probablemente si no tememos al Señor y vemos un Dios muy permisivo, es que no tenemos la salvación. Pues tenemos que temer a ese Dios maravilloso, que es amor, pero que es justo y que no deja al pecador sin castigo. Entonces el Señor dice que nos va a dar un corazón y un camino, fíjense, un camino. O sea, nos va a decir por dónde andar. ¿Cuál es el camino que nos da? ¿Nos da la senda ancha o nos da el camino angosto? El camino que lleva a la perdición es muy ancho, pero el camino angosto es el que lleva a la salvación. Ese es el camino que el Señor nos da. Y recuerden, el camino es Cristo. Yo soy la verdad, el camino y la vida. A los cristianos les decían los del camino inicialmente. Entonces, ¿qué está pasando en el mundo? No hay precisamente ese temor del Señor. Señor, todo es horóscopo, todo es yoga, todo es reiki, una serie de disciplinas que el ser humano ha creado y que pues cuando uno dice yo soy cristiano, no, eso sí está muy mal, que Jesucristo, pues el nombre de Jesús es ofensivo, hermanos, es ofensivo. Ser cristiano es una bendición, pero no vamos a tener mucha popularidad. Mucha gente sí nos va a reconocer, pero mucha gente no nos va a reconocer, porque Cristo dice, pues el siervo no es mayor que su maestro. Si a mí me insultaron, a mí me rechazaron, a ustedes igual. No se asuste si tiene algún rechazo, pero precisamente este temor del Señor nos lleva a pensar: analice su vida. ¿Está usted dando buen testimonio en su trabajo, con su vecino, al manejar, con sus hijos? El temor de Jehová solo puede experimentarse con un nuevo corazón, un corazón que el Señor haya formado por medio de Jesucristo. Y hay otra cita interesante, no pierda Jeremías, pero Isaías habla de algo similar. Isaías 8:13, por favor. Isaías 8:13. Dice Isaías 8:13, atrás de Jeremías: a Jehová de los ejércitos, a él santificad. Y fíjense: sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo. Más claro no podemos verlo. El Señor Jesús debe de darnos temor, debe de darnos miedo, en el sentido de reverenciarlo. No es simplemente el temor de Jehová, pues es adorarlo, es conocerlo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. ¿Y cómo tenemos el temor de Jehová? Con el nuevo corazón que el Señor nos ha dado. ¿Cómo puede usted mantenerse en este camino? ¿Cómo puede usted tener ese nuevo corazón impartido por la gracia sublime de Cristo? Estudiando la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios. Si usted ha recibido al Señor Jesús, no se aparte, es uno de los últimos puntos que vamos a ver. No se aparte, manténgase y no descuide su vida devocional. Así pues, la gracia nos enseña que necesitamos un nuevo corazón. En segundo lugar, la gracia sublime del Señor Jesucristo nos enseña que el temor de Jehová nos trae bendición. El temor de Jehová nos trae bendición. Temerle a Jehová trae bendición. Dice la segunda parte de este versículo 39, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. El temor de Jehová es promesa para mí y es promesa para mis hijos. Pudiese pensarse, repito, que este temor a Jehová son malas noticias. Estamos acostumbrados a escuchar la palabra temor como el padre abusivo, el jefe de trabajo que es exigente, que es maleducado.
En fin, es una herramienta que se ha utilizado por el mal para dañar el temor, pero el temor de Jehová es algo diferente. Es para que tengamos bien, para que tengan bien ustedes y sus hijos. El temor de Jehová tenemos que enseñarlo a nuestros hijos y es una bendición. Están nuestros hijos incluidos dentro del pacto. El domingo pasado el pastor Ever hizo bautismos infantiles. ¿Por qué? Porque están incluidos dentro del pacto. Él mismo lo explicó. Nuestros hijos están incluidos. La promesa es para ellos y el temor de Jehová va a producir bien a nuestros hijos. Es como cuando usted va sin darse cuenta, se va a tropezar y alguien le dice, cuidado. El temor de Jehová en la palabra de Dios nos dice por dónde caminar para que tengamos cuidado. Es también importante entender que Dios castiga, es amor, pero Dios castiga. Leímos Hebreos 12, es muy claro Hebreos 12, si podemos viajar al Nuevo Testamento en Hebreos 12 y veamos el versículo 6. Hebreos 12, 6. Porque el Señor al que ama, disciplina. Yo me hubiera quedado hasta ahí, bueno, dice, pero fíjense lo que dice después. Y azota a todo el que recibe por hijo. Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Es usted un hijo de Dios? Créame que si se aparta del Señor, el Señor lo va a azotar. No lo va nada más a disciplinar, es un azote. ¿Qué es un azote? Pues cuando se tira algo muy fuerte, ¿no? Pero es lo que dice la Escritura. El Señor al que ama disciplina y azota a todo al que recibe por hijo. Obviamente lo va a mover a perdón, lo va a mover a pedir perdón, pero el azote no se lo va a quitar usted. Y no castiga el Señor solo por castigar. ¿Por qué castiga el Señor? Hebreos nos responde esto en el verso 9 y 10. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinabas y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos, o sea, nuestros padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero o sea, Cristo, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. El azote del Señor, la disciplina del Señor es para participar de la santidad del Señor. Si, qué bueno, gracias a Dios, si nos apartamos, si somos castigados, el Señor está diciendo, a ver, regrésate, pero te va a doler. Es una bendición. Imagínense si no nos azotara, no nos castigara, pues nos deja que nos vayamos por la senda ancha y llegamos al mismísimo infierno. ¿Qué dice el verso 11? Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a las que en ellas son ejercitados. El Señor disciplina, el Señor quiere que nosotros andemos en santidad. Es por ello que el Señor nos hace este tipo de castigos para que nosotros regresemos a Él y andemos en santidad. ¿Acaso le perdonó al Señor Jesús? Creo que también uno de los momentos más duros de la pasión del Señor Jesucristo fue en Getsemaní. Señor, si es posible, pasa de mí, Padre, esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. O sea, Dios no escatimó en castigar a su propio Hijo y en un castigo de cruz. Cristo es Dios, es el Hijo eterno de Dios, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo a tener una vida perfecta, a entrenar a sus discípulos y a morir voluntariamente en la cruz del Calvario para llevar en su cuerpo el castigo que nosotros merecíamos. Fue sepultado, resucitó y está a la diestra del Padre ofreciendo su gracia admirable. Esta bendición se derrama, repito, a nuestros hijos y sus hijos después de ellos. Por ello el temor de Jehová es algo que hay que procurar, hay que tener temor del Señor. Hay que saber que tenemos un Dios santo, un Dios poderoso, un Dios celoso y un Dios al que hay que respetar y reverenciar. En tercer lugar, la gracia irresistible del Señor Jesús nos enseña que el temor a Jehová nos mantiene unidos a Cristo, nos mantiene unidos a Cristo. Dice el verso 40, y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien. Y fíjense, dice el verso 40 de Jeremías, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Si usted le teme a Dios, si usted dice, no, pues el Señor
no puedo hacer eso porque el Señor me va a castigar, qué bueno. Si no piensa así, tenga usted temor, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Pero Él mismo nos está diciendo que pone el temor en el corazón de nosotros para no apartarnos de Él. Repito, es parte de la perseverancia de los santos. Sin Cristo no podemos mantenernos en la perseverancia de los santos. El Señor Jesús escribió las tablas de la ley con su dedo y se las dio a Moisés. Y ese mismo pueblo que recibió las tablas y vio todos sus milagros se apartó, teniendo la ley en la mano. ¿Cómo estamos nosotros? Tenemos la ley de Dios en nuestras manos. Realmente la aquilatamos, la seguimos. Busquemos que esta ley realmente esté impregnada en nuestra vida espiritual, en nuestro corazón. ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Dice Jeremías 2:5. El Señor Jesús pues mantiene con esta pregunta: ¿por qué se aleja el pueblo de mí? Y es importante que temer alejarse del Señor. El temor de Jehová nos permite no alejarnos de Él. Pareciese contradictorio. El temor de Jehová nos permite permanecer cerca de Jehová. Es importante que al temer a Dios nos mantengamos cerca de Él. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando un cristiano, entre comillas, se aleja del Señor? Hay un verso muy fuerte, pero bueno, también por los tiempos que vivimos, quisiera compartirlo con ustedes. En la segunda carta de Pedro, está adelantito de Hebreos, segunda epístola de San Pedro, capítulo 2, versos del 20 al 22, para que veamos qué efecto tiene que si yo conocí a Cristo, me alejo de Él. El temor de Jehová es lo que nos mantiene cerca. ¿Qué dice segunda de Pedro 2, 20 al 22? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, ¿por qué? Pues escaparon por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Enredándose otra vez en ellas, son vencidos. Fíjense, su postrer estado, o sea, su último estado, viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Es palabra de Dios, pero está fuerte, ¿verdad? ¿Y quién la dice? El mismísimo San Pedro. Pues Pedro, Santiago y Juan eran los más cercanos al Señor Jesucristo. Pero es una amonestación fuerte. Más le hubiera valido no conocerme que alejarse de mí. Entonces, cuidado, hermanos, tengamos temor de Jehová y no nos alejemos porque hay consecuencias fuertes, ¿no? Esta amonestación del Señor está bastante cruda, pero pues quise compartirla con ustedes porque es palabra de Dios y es importante que nos mantengamos en santidad. Hoy día, repito, que está la situación tan compleja. Y este temor a alejarnos de Él nos va a mantener cercanos a Él. Hoy día piense usted cómo está en su vida espiritual. Yo no puedo detectarlo, eso véanlo ya en lo personal, ¿no? Cómo se mantiene su relación. Sí quisiera hacer algunas exhortación con todo respeto, pero con firmeza en cuanto al comportamiento en la iglesia, veo que también hay falta de conocimiento de Jehová en algunos aspectos. Y lo traigo a colación porque el domingo pasado, pues sí, me llevé una sorpresa. Estoy dando clases a los intermedios de 10 a 11, y ya de ahí subo al culto. Entonces subí antes que empezara y vi a la iglesia platicando tremendamente. Digo, bueno, no lo veo mal, pero pues ya después reflexioné porque hasta allá atrás, en la última banca, estaba un hermano arrodillado, cabeza agachada, ojos cerrados, orando al Señor. De toda la grey que estaba aquí, una persona estaba orando y lo demás estaba en pleno convivencia social. Tengamos cuidado, hermanos, la santidad conviene a la casa del Señor. Guardemos respeto y reverencia en el templo. No quiero enseguida, no, pues fariseos, no, hay que respetar el templo. Está bien platicar, bueno, pues platiquemos abajo, pero sí vi esa situación
y sí me sacudió como oficial de la iglesia, porque el anciano tiene que exhortar al pueblo a leer la Biblia, a mantenerse en el estudio bíblico, y también cuando se están alejando del Señor, pues bueno, con base en la Escritura, de manera respetuosa hacerlo. No tengamos cuidado y respetemos el templo. Hay clases también y a veces hay demasiado ruido. Guardemos reverencia al Señor. Algo importante también son los sacramentos. El pastor Eber ha hecho varias exhortaciones. Dentro del libro de culto y liturgia viene lo que es la amonestación. Y hay muchas situaciones en la cena del Señor que no debieran ser, miembros personas que no son miembros y participan, personas que están en mala relación con sus pastores en otra iglesia participan, niños no bautizados, varias situaciones que hemos platicado como consistorio. Amablemente el pastor lo ha pedido. Algo que también me da tristeza es, va uno entregando los elementos, y lo repito, creo que es falta de temor de Jehová, por eso lo traigo a colación. Oiga, le faltan elementos a tal persona y no le dio a tal. ¿Sabe cuál es el problema de eso? No es que nos den la orden, sino que usted no está concentrado en el pan y en la sangre del Señor. Es un sacramento, esos son santos signos y sellos, son cosas que simbolizan la pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el momento de tener el pan y el jugo, hay que estar orando, hay que reflexionar, no hay que estar viendo si Él tomó, no tomó, si no le dieron a uno. Ya eso es situación de los ancianos. Es algo que tenemos que tener presente. No tengamos reverencia en la cena del Señor. Hace tiempo se cambió la cena del Señor con el pastor Josué a la tarde, precisamente porque ya era mucho el desorden, y bueno, los invito a que tengamos temor de Jehová para ello. Las ofrendas, también tengamos cuidado. La primera carta a los Corintios 16:2 dice que cada uno aparte al inicio de la semana su ofrenda, hay que apartarla. Pero yo me pregunto si estamos con temor de Jehová y obedeciendo este mandamiento, porque hay hermanos que piden cambio en la ofrenda, ¿no? Es algo desagradable, lo predicamos en la Semana Mayor. Se me da cambio, hermano, y me lo trae. Los hermanos que recogen las ofrendas son diáconos, pero realmente ese dinero no se lo está dando ni al consistorio ni a la iglesia, se lo está dando a Cristo. Vea usted a la persona que recoge la ofrenda como si Cristo estuviera levantando la ofrenda. Le diría usted a Jesucristo, ¿sabe qué? Dame cambio. O sea, ya debemos de traer preparada la ofrenda. Si no trae cambio, o lo entrega todo o mejor no lo dé. Pero es algo que para mí es ofensivo hacia el Señor, es falta del temor a Jehová, falta de conocimiento de la palabra, que nos dice que guardemos este dinero para, ya lo apartemos, lo tengamos listo. El diezmo ya traerlo listo. Si no lo puede traer el domingo, bueno, entre semana con la hermana Laura con toda confianza, puede entregarlo en la oficina. Temor de Jehová en nuestra adoración es algo que reflexionemos cada uno de ustedes. Le digo respetuosamente, piénsalo en casa, porque es nuestra obligación como oficiales, pastor, ancianos, poder también orientar a la iglesia en cómo cumplir este mandamiento del Señor. Y reflexione en el temor de Jehová en Isaías 8:3. Sea Jehová vuestro miedo, sea Él vuestro terror, vuestro miedo. Es algo que viene en la Biblia, y recordemos que un nuevo corazón es lo que nos hace tener temor de Jehová. Y por último, la gracia del Señor Jesucristo nos enseña el temor de Jehová porque nos da seguridad de salvación. Lo último que dice Jeremías 32, verso 41, y me alegraré con ellos haciéndoles bien, y los plantaré en esta tierra en verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. O sea, el Señor permitiendo que los babilonios invadan Jerusalén y la destruyan, pero también prometiéndoles, me alegraré con ellos haciéndoles bien. O sea, el Señor al hacernos bien se alegra. Los plantaré en esta tierra de verdad, de todo mi corazón y de toda mi alma. El temor de Jehová no es, repito, un terror a juicio, más bien es un entendimiento saludable, que no debemos alejarnos a Dios y debemos de verlo de una manera reverente, para que no se aparten de mí. Dios mismo nos mantiene unidos. La perseverancia de los santos está basada en Cristo Jesús. Cristo es el que nos mantiene unidos al Señor. Sin Cristo nada podemos hacer, dice allá en la última cena el Señor Jesús.
y Él se va a alegrar con nosotros haciéndonos el bien una vez que tengamos el temor de Jehová en los corazones. Él nos va a hacer habitar seguramente, pero recuerde, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. En lo personal, yo uso mucho el temor del Señor, ¿no? Toca a una mujer que no sea mi esposa y yo sé cómo me va a ir con el Señor. Ingiere una gota de alcohol y yo sé que el Señor me va a azotar y fuerte, y más siendo ejemplo de la grey y como anciano de la iglesia, pues es peor, ¿no? Todos los que somos oficiales tenemos que guardar con más respeto esa situación, ese temor al Señor. Tocar un peso que no es mío, ¿cómo me dan vuelto de más siempre? Compro algo y siempre me dan dinero de más. Una vez compré jamón, no me estaban cobrando uno de los 2 paquetes que compré. Tengo que devolverlo. ¿Por qué? Por temor a Jehová. Obviamente es obedecer los mandamientos, pero pues para mí un atajo para cumplirlos es decir, no, pues Señor, yo te tengo miedo, yo te temo a ti. Yo no voy a tocar una gota de alcohol ni tocar a otra mujer porque me vas a hacer pedazos, me vas a azotar. Y sí, me vas a restaurar, pero voy a dejar secuelas, ¿no? Temor de Jehová, hermanos. Tengamos eso presente como cristianos, eso nos va a ayudar. Y si ya conocimos al Señor Jesucristo, mantengámonos en el camino estrecho, en la senda estrecha, como Él dice. Concluyendo, el temor de Jehová es aplicado por la sublime gracia de Jesús y produce nuevos corazones, nos trae bendición a nosotros y a nuestros hijos, nos mantiene unidos a Cristo y nos da seguridad de salvación. Tengamos reverencia en el templo, tengamos un testimonio de una sola cara, busquemos a Jehová con los medios de gracia, sacramentos, Biblia, oración, y repito, no nos alejemos del Señor, porque peor es alejarnos que no haberlo conocido. Esa amonestación de Pedro es bastante fuerte y hay que tenerla muy presente, porque nuestro Dios es fuego consumidor, es amor, pero es un Dios justo y que castiga al que Él ama. Si usted no tiene el temor a Jehová y quiere usted tener un nuevo corazón, lo invito a orar conmigo, a tomar una decisión. La oración no le va a dar en automático esa salvación, pero es una decisión de pedir perdón, enderezar el camino, o si ya usted es creyente y quiere renovar sus votos y mantenerse en el camino del Señor, lo invito a orar conmigo. Terminando, pedí también a la hermana Zulmi el himno Más Santidad Dame, para que el Señor nos permita tener temor de Él y nos permita caminar en santidad. Si gusta usted entregar su vida al Señor o consagrar sus votos, lo invito a orar. Padre Celestial, en esta hora de la tarde, quiero recibir este regalo de vida eterna. Reconozco que soy pecador y que no puedo salvarme. Y quiero pedir este regalo reconociendo que tú eres amor, pero eres un Dios justo que azota al que ama como hijo. Y te pido perdón y sé que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir por mí en la cruz del Calvario y a llevar en su cuerpo el castigo que yo merecía. Y me entrego a Jesucristo por fe. Gracias, Padre, por este regalo de vida eterna y te ruego me ayudes, me infundas tu temor en mi vida para poder conducirme de acuerdo a tus mandamientos, glorificar tu nombre y andar en santidad, que es uno de los atributos que tú tienes y que yo quisiera sostener hasta que me llames a tu presencia. Gracias, Padre, por el regalo de vida eterna. Todo en el nombre de mi único y suficiente Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga.